Gracias, Mario. Buenos días, mis queridos hermanos. Háganme una señal si me escuchan bien. Ok, entonces, pues nos reunimos de nuevo, mis hermanos, a estudiar la preciosa palabra de Dios, que como en la oración lo manifestaba Mario. Es un gozo para nosotros que el Señor nos permita conocer su mente, conocer su corazón, conocer para cada uno de nosotros un mensaje. Entonces, pues yo les voy a compartir aquí en mi pantalla. Si alguno quiere ver las diapositivas más grandes, lo pone ahí en vista del hablante para que las vea un poquito más grandes. Y recuerden qué iglesia estamos en la iglesia Aposento Alto Venecia y venimos estudiando ya hace algún tiempo el libro de los Hechos y esta serie se llama Proclamando el Reino de Dios, que de alguna manera refleja el tema predominante en el libro de los Hechos de los Apóstoles y ya estamos en el capítulo número 19. Hoy vamos a tocar un pasaje del capítulo número 19. Entonces le voy a invitar a su Biblia a que la abra en Hechos 19, versículo 23 al 41. Y quiero que leamos estos tres párrafos, son tres párrafos los que vamos a leer hoy. Vamos a darle una primera leída a vuelo de pájaro para enterarnos de esta historia, que es una historia de esas bien atractivas de la Biblia. Tiene una introducción, un desarrollo y un desenlace. Entonces, mis hermanos, si tienen su Biblia, léalo en su Biblia. Si no, vamos a ir leyendo aquí en la pantalla si usted la puede ver. Hechos 19, 23, 41 dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Vamos al versículo 28 del segundo párrafo. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentara en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Vamos al versículo 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea,
se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y dicho esto, despidió la asamblea. Habiendo hecho esto, despidió la asamblea. Y mis hermanos, un versículo con bastante conflicto es el que vamos a ver hoy, pero recordemos un poquito lo que hemos visto en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay una imagen predominante en el libro y es Cristo sentado en su trono soberano. Recuerde eso muy bien, porque vimos en Hechos 2 cómo vino el Espíritu Santo después de que el Señor había ascendido. Y vemos al Señor Jesucristo en su trono resucitado, vivo y muy activo. Y desde allí gobierna todo lo que sucede sobre la faz de la tierra. Hay un versículo bien hermoso que es Romanos 8:34, que hablando en el contexto de la seguridad de la salvación, nos hace una pregunta, Pablo: ¿quién nos condenará? Y la respuesta es nadie. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Eso fue en el pasado. Y está sentado en el presente en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y en el presente, ¿qué hace? Intercede por nosotros. El Señor Jesús intercede por nosotros. Entonces, todas las circunstancias que Pablo vivía, la que usted vive hoy, la que estamos viviendo en nuestras diferentes situaciones, están marcadas por ese principio. El Señor es soberano. Pero hay algo paradójico en este poder, en esta sabiduría del Señor. Y se puede llamar la sabiduría paradójica del bien y el mal. Jesús usa las cosas a veces desagradables, malas, aún la persecución, lo hemos visto en Hechos. Pablo fue perseguido en Antioquía, en Listra, en Filipos, en Tesalónica, en Atenas, en Corintio, en Éfeso. Sigue siendo perseguido y es una realidad que no se escapa del Señor Jesucristo. Pero fíjate que los creyentes hemos sido puestos como sal y luz en la tierra, y la sal siempre va a producir ardor, y la luz en las tinieblas siempre va a producir destello, va a producir molestia, y eso es una realidad. Hay una palabra hoy que se está usando mucho en nuestra sociedad, y creo que usted la ha oído, y es la palabra polarización. ¿Sí ha escuchado esa palabra bastante en este tiempo? Tiene una connotación política, cultural, económica, la palabra polarización, como que de alguna manera el país, y no solamente este país, sino todo el mundo, está como en dos polos, en dos bandos. Pero mi hermano, si usted revisa la Biblia, usted se va a dar cuenta de que desde el principio, después de la caída, la sociedad, la humanidad, ¿cómo quedó? Quedó polarizada. Fíjese nomás en Génesis 3:15, lo que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando de Satanás y de la descendencia de la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El protoevangelio ahí especificado en el libro de Génesis, pero nos muestra algo, que desde el principio de la humanidad siempre ha habido personas, humanos, hombres que son del Señor, y hay otra gran cantidad. El Señor en Juan 8 lo veníamos estudiando en el libro, en los discipulados de Juan, habla mucho de las otras personas como los hijos del diablo, los hijos del maligno, los hijos de Satanás. Y cuando el Señor viene a la tierra, precisamente en los evangelios nos relata que el Señor se revela, claro, como Salvador, como Señor, como amoroso. Pero advierte una cosa: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz.
sino espada. Porque he venido para poner, y esta palabra es clave, disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán muchas veces los de la misma casa. Y esta lucha se ha representado desde la caída hasta el día de hoy. Hermanos, si es tal esa polarización, que esa polarización usted y yo la vivimos por dentro. ¿No se ha dado cuenta de eso? Pablo dice en el libro de Romanos, versículo 7, capítulo 7, versículo 23, él dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Antes acababa de decir, porque según el hombre interior en el 22, me deleito en la ley de Dios. Entonces, en lo profundo de nuestro corazón, y usted lo sabe como creyente, hay un amor por el Señor. Se deleita usted en la palabra de Dios, quiere hacer lo que Dios le agrada. Pero hay una parte en su ser, unos teólogos lo llaman el viejo hombre, que está polarizando su propio corazón, y Pablo lo reconoce, queriendo hacer yo lo bueno. ¿Qué pasa? No lo hago. Y esa es una realidad, mis hermanos, aún en lo profundo de nuestro corazón. Y vamos a ver aquí, fíjate, alrededor de esa realidad. Contextualicémonos un poquito en todo lo que está pasando en el libro de los Hechos, versículo 19. Acuérdese de que Pablo lo habíamos dejado en Corintio, había estado Apolos, la última enseñanza hablamos un poquito de eso. Él va a Antioquía era aquí donde le estoy señalando, y decide volver a visitar todas las iglesias. Tarso viene por acá, y por alguna razón que no conocemos exactamente, él llega a Éfeso y se queda por 3 años en Éfeso. Es mucho tiempo para el habitual ministerio del apóstol Pablo. 3 años en Éfeso. Y lo que está anterior a este capítulo habla de cómo fue el impacto de Pablo, del evangelio de Pablo dentro de Éfeso. Durante 3 años, él dijo que se había dedicado a predicar la palabra de Dios, y a tal punto que mucha gente se convirtió. Había mucha, llamémoslo con el nombre que es brujería en Éfeso. Y muchos de los convertidos cogieron esos libros de magia y de brujería y los quemaron. Había un testimonio y un avivamiento, había falsos exorcistas derrotados. De alguna manera, la obra de Satanás fue destruida en Éfeso, pero Satanás, que es muy astuto, al final del periodo de los 3 años, ataca de nuevo en lo que acabamos de leer en Hechos 19, usando la religión falsa del paganismo. Había una religión falsa que se centraba en el templo de, bueno, para los romanos, Diana, para los griegos, Artemisa. Ellos tenían un templo, una de las 7 maravillas arquitectónicas de la antigüedad. Ya no existe el templo de Artemisa, esta es una ilustración. Y ellos creían, ya había más de 5 siglos de que estuviera ese templo en Éfeso, había sobrevivido a muchas cosas, y muchos creían que había venido, parece que fue un meteorito, llegado a esa tierra, y alrededor de ese meteorito se creó la adoración a precisamente la diosa con D minúscula, o el ídolo llamado Diana o Artemisa. Y de ahí parte todo el conflicto. Finalmente, usted lo puede saber por la historia, que Éfeso, después de que el cristianismo fue penetrando, finalmente este templo quedó de alguna manera olvidado. Eso lo hizo el evangelio. Y Cristo, pues, a través de esto, derrotó la ignorancia, la superstición, la codicia de algunos que aprovechaban todo este ritual religioso, y trajo libertad a muchos en esa región. El evangelio a través de Pablo trajo libertad.
Pablo planeaba ya al final de los 3 años viajar a Jerusalén, eso lo leemos anteriormente, hasta Roma. Él quería ir después a Roma y nos dice Romanos que hasta España quería ir el apóstol Pablo, pero pues se demoró temporalmente. Si usted lee en Primera de Corintios, refiriéndose a esto, dice, estaré en Éfeso hasta Pentecostés, en Primera de Corintios 16, 8 y 9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y muchos, fíjese lo que dice, muchos son los adversarios. Entonces, ¿cuál es el tema de lo que estamos viendo en Hechos, precisamente en el capítulo 19? El avance de la proclamación del evangelio pone en peligro un gran capital, y ese gran capital religioso reacciona a lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Y vamos a ponerle un título a nuestro mensaje, y puede usted ponerle tal vez este título: ídolos en bancarrota, ídolos en bancarrota. Y quiero que veamos 3 puntos basados en los 3 párrafos de lo que estamos viendo. Un gran capital afectado por los creyentes, un gran capital defendido por los incrédulos y un gran capital neutralizado por la autoridad civil. Y vamos viendo ahí cosas bien interesantes. Ídolos en bancarrota. Y pues el ideal es que quisiéramos que todos los ídolos, no solamente de los no creyentes, sino también nuestros ídolos, porque los tenemos, mis hermanos, siempre estuvieran en bancarrota, siempre estuvieran en bancarrota. Entonces, lo primero que vamos a ver, los versículos del 23 en adelante, es un gran capital afectado por los creyentes. Entonces, leamos el versículo, devolvámonos al versículo número 23, un gran capital afectado por los creyentes. Fíjate lo que está pasando aquí. Nos dice Lucas, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño, entonces fue un disturbio grande. ¿Acerca de qué? Acerca del camino. El camino era una manera de hablar del cristianismo. Seguramente por Juan 14:6, Jesús había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, y a los creyentes antes de decirles cristianos se les llamaba los del camino. ¿Cuál fue el problema? Había un negocio establecido, dice el versículo 24, por un platero llamado Demetrio, que hacía templecillos de Diana. Éfeso era una gran capital minera de plata, y aprovecharon que además de tener ahí a la diosa Diana, tenían plata para hacer pequeñas estatuas, pequeñas figuritas, que siempre ha sido una manera de representar un dios, tratar de hacerlo en forma visible, templecillos de Diana. Pero fijémonos aquí, ¿qué pasaba con estos templecillos de Diana? Ese negocio tan efectivo no daba que poca ganancia, no daba poca ganancia. Más adelante dice que, ¿cuál era el peligro? Que a los creyentes, al final del versículo número 25, a los no creyentes, perdón, se les quitara su riqueza, no poca ganancia, riqueza, además de que se quitara o se desacreditara de alguna manera, fíjese aquí la palabra, desacreditara todo el culto a la diosa Diana. Todo el culto a la diosa Diana. Había aquí un gran negocio de templecillos, venían peregrinaciones, y usted esa palabra tal vez le puede sonar familiar, peregrinaciones a ver la estatua de Diana en el templo y a llevarse un souvenir, un recuerdito que usted pudiera poner en su casa, y por qué no que la diosa Diana intercediera por usted, por usted. Eso pasaba en el tiempo de Éfeso. ¿Qué pasó? Demetrio se dio cuenta de que estaba afectándose después de 3 años el negocio de ellos, versículo 25, a los cuales reunió Demetrio a todos los obreros del mismo oficio y dijo, varones, ¿sabéis que este oficio tenemos nuestra platica, nuestra riqueza? Pero veis y oís que este Pablo, y aquí hay algo bien importante, y es
la causa de todo el conflicto, lo que estaba pasando con el apóstol Pablo. Dice el versículo, denme un momento, listo, dice el versículo, me perdió, lo leo aquí, dice el versículo número 26, fíjense lo que dice el versículo número 26, pero veis y oís que este Pablo que está pasando con el apóstol Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes se han apartado con persuasión diciendo que no hay dioses que se hacen con las manos. Era la predicación del apóstol Pablo. No hay dioses que se hagan sola con las manos. Y fíjate lo que está pasando. Este hombre, Demetrio, no salió gritando, oiga, se nos está acabando el negocio. No salió gritando, se nos está disminuyendo nuestra ganancia, sino él disfrazó todo su interés, todo su orgullo económico, diciendo versículo 27, y no solamente hay peligro que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces él formó un sindicato, no salió gritando sino sobre su economía, sino salió gritando sobre el orgullo de la ciudad, apeló a la ciudad, un negocio establecido, un sindicato. ¿Y qué causó esto? El versículo 20, ahí mismo usted lo tiene en su Biblia, dice que la palabra de Dios crecía y prevalecía poderosamente en Éfeso. Era el evangelio precisamente lo que estaba causando de alguna manera este conflicto, este gran conflicto. Y aquí hay una pregunta que podemos hacernos. ¿Qué ocasionó el éxito del evangelio en Éfeso? Estaban pasando cosas en Éfeso. ¿A razón de qué estaban pasando cosas en Éfeso? Fíjate que lo que podemos ver es que primero se estaba proclamando el evangelio. Pablo proclamó el evangelio. Él dijo, más adelante lo vamos a leer en Hechos 20, que él no ha rehuido a anunciar todo el consejo de Dios de noche y de día y no ha cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. En Tesalonicenses, por ejemplo, dice que algo así pasaba con los de Éfeso. Ellos estaban volviendo de los ídolos a Dios a fin de servir al Dios vivo. El evangelio estaba teniendo un gran impacto porque personas estaban creyendo en la palabra de Dios, en el evangelio de que Cristo nos salva por su sangre, y estaban dejando ¿qué? Los ídolos. Estaban dejando los ídolos, estaban dejando de comprar estatuitas, estaban dejando de ir al templo ese de la famosa diosa Diana de los Efesios. Además de eso, una segunda razón es que había una iglesia de ¿qué? De testimonio, de testimonio. Acuérdese qué había pasado en el pasaje anterior. La gente había hecho pública su fe quemando libros de brujería. Dijeron, no, esto ya no va más con nosotros. Y la gente se dio cuenta de eso, cómo ellos estaban abandonando la idolatría, todos estaban abandonando esos libros, los quemaron, dice la Biblia, delante de todos. Y fíjate que, hecha las cuentas, esos libros valían como 50,000 piezas de plata. Eso era para trasladado a nuestro tiempo una millonada de dinero, mucho dinero. Entonces, se está proclamando el evangelio, hay una iglesia de testimonio, y esto es muy importante. Esa iglesia usaba medios bíblicos de proclamación. ¿Por qué decimos eso? Fíjate que ellos no impactaron la sociedad en ese momento haciendo protestas, no presionaron a las autoridades de la ciudad, no hicieron manifestaciones frente a las tiendas de los plateros denunciando, oiga, ustedes con esas estatuillas están diciendo cosas falsas.
No dieron declaraciones en contra de que adoraran a Diana, ni siquiera eso. Tampoco intentaron pues, ser populares y ganarse a las personas. Ellos tenían un método. Predicaron el mensaje y dejaron que el mensaje cambiara las vidas, confrontara y expulsara las viejas costumbres. ¿Mm? Spurgeon hablaba de algo en una ilustración y decía, lo que usted tiene que hacer es abrirle la puerta al león del evangelio, que de ahí para adelante el león hace el resto. Usted ábrale la puerta al león para que salga. Hermanos, y aquí hay un principio bien importante para cada uno de nosotros. Nuestra sociedad va a ser confrontada, nuestros vecinos van a ser confrontados, primero por proclamar el evangelio, segundo por ser un testimonio fiel y tercero por usar medios bíblicos. No queremos ganarnos a la gente a través de atraerla con cosas secundarias. Queremos atraer que sea el Espíritu Santo el que las atraiga, ¿sí o no? Eso queremos, eso queremos. Y fíjate que qué pasa cuando en una sociedad, en una familia, en un barrio, en una ciudad, en un país, la gente llega al evangelio. ¿Qué pasa con ellos? Pues pasa algo bien importante. Fíjate, seguramente un creyente dejará, si tiene negocios sucios, de hacer negocios sucios. Los bares van a perder un borracho. Los jíbaros, si alguien no sabe qué significa jíbaro, es alguien que vende estupefacientes, drogas, ¿sí o no? Los jíbaros van a perder un vicioso. Los burdeles van a perder clientes. Los pornógrafos pierden espectadores. Los tabacaleros van a perder fumadores. Los casinos van a perder apostadores. Los brujos, ¿qué van a perder? Clientes, clientes. Los cultos falsos, las iglesias falsas, van a perder seguidores. Los abortistas van a perder seguidores. Los de agenda LGTBI van a perder seguidores. Fíjate el impacto del evangelio en una sociedad va a convertir eso. Y llevándolo a nuestro círculo personal, ¿qué va a ser el impacto del evangelio? Hermanos, el evangelio proclama luz en nuestra vida y a veces nos pasa las de Demetrio. Toca cosas que amamos. A Demetrio, ¿qué le tocó? 3 cosas. Si usted se pregunta cuáles son las cosas que pueden crear emociones en una persona, es las que mismas que creó en Demetrio, que toquen su dinero, su platica, que toquen su ego como ciudadano de Éfeso y que toquen su orgullo como seguidor de la famosa Diana de Éfeso. Esas 3 cosas van a hacer que la gente reaccione. Si tocan esas 3 cosas. ¿Y no le ha pasado a usted? Cuando tocan su dinero, cuando alguien quiere quitarle su prestigio, de alguna manera, su reconocimiento, su propio orgullo, ahí salta. Les vamos al segundo punto que habla de estas cosas acá en el segundo párrafo de lo que estamos viendo. El segundo es un gran capital defendido por los incrédulos. Entonces vamos a leer aquí en el segundo párrafo. Fíjate lo que dice aquí, bien importante. Cuando oyeron estas cosas, entonces fíjate que es cuando oyen estas cosas. ¿Qué cosas? Demetrio dice, le están tocando su platica, le están tocando su egoísmo y le están tocando su orgullo a esta gente. Cuando ellos oyeron estas cosas, ¿se llenaron de qué? De ira. Y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de ¿qué? De confusión. Y a una se lanzaron al teatro. Este teatro era un teatro grandísimo, le cabían 25,000 personas. 25,000 personas es lo que cabe en el estadio Campín, en las partes de abajo, sin dejar las tribunas. Eso es mucha gente. Y se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, que eran macedonios, que eran compañeros de Pablo, eran colaboradores de Pablo. Y fíjate que en ese momento Pablo quiso salir al pueblo para calmarlo, pero Pablo no se dio cuenta de una cosa que estaba pasando.
eran 25.000 personas, 25.000 personas enardecidas. Usted que ha visto las protestas en los últimos meses, sabe que unas 100 personas enardecidas hacen mucho daño. No, a veces no tiene la capacidad de tenerla de tenerlo ni la fuerza pública, ni la fuerza pública. Entonces Pablo le dijeron, Pablito, hermano, unos amigos de Pablo que estaban ahí le dijeron, Pablito, hermano, no salga, no lo dejaron salir porque ¿qué iba a pasar? Lo iban a matar. Él era el centro de alguna manera, era el líder natural de la predicación del evangelio y muchos lo conocían. Dice el versículo 31, también algunas de las autoridades de Asia que eran sus amigos le enviaron recado rogándole, Pablo, no te presentes en el teatro. Y fíjate una característica de esta multitud. Unos pues gritaban una cosa, fíjate, unos gritaban una cosa y otros otra. ¿Por qué? La razón, la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. ¿Eso no les suena muy familiar en esta época? La gente que está protestando, una de las características que tenía era que muchos, esa era una característica, muchos no sabían por qué se estaba protestando. Unos protestaban por una cosa, otros protestaban por otra. Así son, de alguna manera, las multitudes que estaban acá corriendo, las multitudes que aquí estaban detrás de todo lo que estaba pasando. Y fíjate que finalmente sacaron de entre la multitud a Alejandro, aquí lo tenemos, empujándole, se me quedó aquí, no lo puedo mover, entonces, pero no hay problema, usted lo tiene en su Biblia, sacaron a las multitudes a Alejandro empujando. Entonces aquí vamos a ese gran capital defendido por los incrédulos que estaba pasando con él. Fíjate que la luz produce reacciones, el evangelio produce reacciones y aquí las vemos. ¿Qué reacciones vimos? Vimos la ira, vimos la confusión, vimos la ira, ellos se atrevieron a gritar grandes Diana de los Efesios, porque hermanos, el evangelio hace enojar a las personas porque los confronta con su falsa religión y con su pecado. No sé si usted se acuerda cuando llegó el evangelio a su vida y le empezó el evangelio a mostrar todas las cosas que estaban mal en su vida y usted decía, pero y a veces usted saltaba con ira y se sentía aún confuso por todo lo que le estaba diciendo el evangelio. Fíjate que la reacción cuando nos tocan nuestros ídolos muchas veces es ira, muchas veces es confusión, muchas veces hasta intolerancia. ¿Qué hicieron con Alejandro estas personas? Lo tomaron simplemente, lo cogieron, no sabían exactamente quién era Alejandro, no sabían exactamente quién era Alejandro, simplemente lo tomaron, querían que Alejandro fuera su chivo expiatorio, y fíjate que siguieron gritando, dice el versículo, gritaron, el versículo número 34 dice que gritaron por 2 horas, imagínate que es que griten por 2 horas, 25.000 personas. Por 2 horas gritaron 25.000 personas. Acá lo tenemos. Grande es Diana de los Efesios. Esta multitud estaba dispuesta a matar y, como decimos popularmente, a comer del muerto. Hermano, y es lo que vemos, la reacción de rechazo. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, la reacción de rechazo de esta sociedad ante los principios cristianos. Aún ante cristianos puede haber reacción de rechazo, porque usted no ha reaccionado con ira, confusión y a veces con intolerancia cuando el evangelio, y esa es una gran lucha, no solamente que tenía Pablo, sino que tenemos nosotros, cuando el evangelio lo confronta a usted, cuando el evangelio le dice qué es lo que tiene que hacer y usted dice, no me toquen
ese punto. No me toquen ese punto, no me toquen tal vez ese ídolo que yo tengo. A veces nos comportamos como incrédulos para defender nuestros propios ídolos, que a veces tienen esas mismas características. Pueden ser las cosas materiales, el dinero, puede ser nuestra propia reputación, nuestro orgullo, cuando nos tocan a alguna persona, cuando tenemos una pérdida, y eso causa confusión en nosotros y aún nos volvemos intolerantes con esas cosas. Porque algo que yo he visto mucho es que muchas personas, a ciertos creyentes que no son legalistas, los podemos calificar como legalistas porque quieren vivir conforme al evangelio. Hay muchos cristianos que tildan a otros de extremistas, legalistas, fundamentalistas, simplemente porque quieren hacer lo que la palabra de Dios dice. Y hay intolerancia con ellos. Y hoy en muchas iglesias se acepta el homosexualismo, el aborto, una cantidad de decisiones morales y se llaman a sí mismos creyentes y juzgan a los que no aceptamos de ninguna manera, pues lo que la Biblia creemos nos dice claramente que es lo bueno y lo malo. Y eso causa en nuestra sociedad a veces hasta conflicto. Vamos al tercer punto, mis queridos hermanos, y es un gran capital neutralizado por la autoridad civil. Y aquí está el desenlace de esta historia. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Llega un escribano, llamémoslo así de esta manera, un escribano es simplemente un alcalde, una figura de autoridad. Y entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios. Fíjate que se dirige a los efesios y les empieza a hablar con palabras. Él quiere apaciguar los ánimos y dice: ¿quién es? Acuérdate que este es un no creyente, es otro pagano más. Pero, hermanos, Dios lo puso a este hombre para proteger a Pablo y a los demás creyentes de Éfeso. Si no, los había matado, seguramente. Dios pone a este hombre, así como puso a Ciro, así como ha utilizado, y Dios utiliza a quien quiera para defender. Él como autoridad era un representante de Dios, lo sabemos por la Biblia. Y pregunta: ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardada del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Él trata de apaciguar los ánimos. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente. Él los está calmando para proteger a Pablo y a sus colaboradores, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Claro, ellos no habían sido sacrílegos ni blasfemadores. Que si Demetrio y los artífices que están en el teatro pleito tienen contra alguno de ellos, audiencia se concede si procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Pero fíjate lo que dice en el versículo número 40: porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podemos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Despidió a la asamblea. Entonces fíjate que en este conflicto, en esta polarización, y eso usted lo debe tener muy claro, el Señor ha dispuesto para eso en esta tierra a gobernantes. Dios usa la autoridad civil para guardar a los creyentes. Y eso lo tenemos que tener muy importante en estos tiempos de conflicto y de que la polarización se ve cada día más compleja. ¿Cuál es la misión del gobernante? Nosotros lo hemos estudiado aquí y la primera misión es protección. Fíjate qué hizo este escribano: proteger a los cristianos hablando con los otros para que no fueran de ninguna manera acusados, ni mucho menos torturados o hasta muertos. Romanos 13:4 dice que los gobernantes han sido servidores de Dios. ¿Para qué? Para su bien y para mi bien, para el bien de los cristianos. Por eso debemos orar por ellos. Lo segundo, y fíjate que aquí hay un versículo a mí que me gusta mucho. Yo quiero que usted escriba la cita, si quiere no la busque, yo se lo voy a leer.
Cuando yo en un momento estábamos enseñando a nuestros hijos sobre los poderes del Estado ejecutivo, legislativo y judicial, y nos encontramos con un versículo, yo no lo tengo aquí en la proyección, y es Isaías, capítulo 33, versículo 22, que dice que, se lo voy a leer, dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Hermanos, nosotros tenemos a el Señor como nuestro juez, ese es el poder judicial, como nuestro legislador, es el poder legislativo, y como nuestro rey, es el poder, llamémoslo así, ejecutivo. Él es nuestro gran gobernante, pero se manifiesta a través de las autoridades que él quita y que él pone. Y no vamos a calificar aquí las autoridades si son regulares, malas o buenas. Usted sabe que en nuestro país la gran mayoría de las autoridades no son creyentes. No son creyentes, muchos de ellos son ateos, pero Dios los puso ahí. ¿Para qué? Protección. Lo segundo, ¿para qué los puso? Para justicia. Porque fíjate lo que dice aquí el escribano, que ellos si tenían algo que pelear contra los creyentes, que fueran a los medios por las autoridades puestos. Primera de Pedro 2:14 dice que ya a los gobernadores debemos orar por ellos, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Si usted se pone a analizar cuál es el gran problema que hay en nuestra sociedad, es que no hay justicia, que el Estado, nuestros gobiernos no castigan el mal, ni de alguna manera alaban el bien. Bueno, debemos seguir orando por esos. ¿Y para qué más los puso el Señor? Lo segundo es para disuadir. ¿Qué termina siendo el escribano? Disuadir a las personas para que no hicieran lo que pensaban hacer. Entonces, tres cosas. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque, hermanos, el Señor que gobierna todas las cosas, el Señor que está por encima de todas las cosas, nos está protegiendo a través de las autoridades en este caso. Y hay muchos casos en la Biblia en que pasó eso, entre que Pablo apeló a la autoridad civil como autoridad de Dios. Acuérdese cuando estudiamos a Pablo en Filipenses que él dijo, oiga, bueno, si no vienen las autoridades civiles a de alguna manera a sacarme de la cárcel de la manera que lo deben hacer, yo no me voy a ir. Pablo era sin lugar a dudas ejemplo de eso. Entonces ahí vemos todo esa historia, cómo se desarrolló. Y aquí hay algo bien importante para cada uno de mis hermanos. Fíjate que Pablo finalmente por esto fue guiado providencialmente a irse. Usted ve en el capítulo siguiente, en Hechos 20, que después de que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiendo exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Pablo finalmente se da cuenta de que el Señor lo estaba sacando de ahí, casi lo matan, a él y a sus colaboradores, y fíjate que Dios usa las circunstancias para dirigirnos. Y debemos ser sabios en discernir esas circunstancias, pero Dios también usa las circunstancias y a la luz de la palabra de Dios, del consejo sabio, podemos discernir lo que Dios nos muestra. Pero aquí hay un punto con el que empezamos, vamos a terminar, y es que Cristo es exaltado, hermanos, como el gran controlador de las masas que atacan la iglesia. Tal vez usted ahorita tiene temor por todo esto que se está levantando en nuestro país, en el mundo entero, por lo que está pasando, por lo que está cambiando en nuestro mundo a raíz del coronavirus, que exacerbó toda una serie de problemas que ya tenía nuestra sociedad. Y yo no sé a usted, pero creo que hay temor en salir a la calle por todo lo que está pasando. Hermano, confiemos que el Señor es el Dios de las multitudes. Aquí detuvo una multitud de la manera que Él quiso, pero acuérdese que otra multitud, Dios la usó en su pecado para decir del Señor Jesucristo, crucifícale, 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 crucifícale. Hermanos, esta lucha se ha presentado por siempre en la historia y no estamos esperando que nuestra sociedad se convierta. Hay pequeños avivamientos cuando el evangelio es predicado como aquí en Éfeso, pero si usted ve hoy en día Éfeso,
Es un país y una ciudad musulmana, sin lugar a dudas. ¿Lo ve usted? Acuérdese por qué fue atacado Lutero cuando denunció las indulgencias, por el Papa. Por eso mismo, porque le estaban tocando el dinero al Papa. Pero mis hermanos, creo que nos llevemos que el Señor está guardando nuestro corazón. Lo que yo le puedo decir, por lo que yo entiendo de la palabra de Dios, es que las cosas están empeorando y es muy posible que vayan a estar peor. Pero hermanos, debemos estar firmes. Mateo 24:9 nos dice que os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y es una realidad a lo largo de toda la historia de la iglesia, pero es una realidad también hoy para cada uno de nosotros. ¿Qué debemos hacer? Hermanos, lo que hizo Pablo, proclamar el evangelio, ser de testimonio, ser luz a esta nación en nuestro entorno. Hermanos, y tenemos una gran protección. La Biblia nos dice que nos va a proteger cuando vuelva el Señor Jesucristo, no un escribano, sino el mismo Señor Jesús. Debemos vencer nuestro temor. Debemos vencer nuestro temor ante todo lo que está pasando, porque el Señor es el Señor de las multitudes. Y aunque hay un gran alboroto mundial, aunque se levanta oposición, hermanos, nuestra confianza está en el Señor. Yo quiero dejarle este último versículo del libro de Segunda de Corintios, Segunda de Pablo a los Corintios. Fíjate lo que dice. Lo leo en la Nueva Traducción Internacional. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia, entre esas las de Éfeso. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar en Dios. Yo quiero que se lleve esto, mi hermano. Si se lleva algo, esta enseñanza es esto. Lo que está pasando nos está enseñando a no confiar en nosotros mismos y a aprender, porque eso se aprende, a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos, y efectivamente Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá, ¿qué? Rescatándonos. Y Él seguirá rescatándonos. Hermano, esa es una gran verdad. Confiemos en el Señor. Y querido amigo, si usted si no ha llegado la luz de la verdad del Evangelio, este pasaje nos muestra el Cristo de la verdad. Y la pregunta que le hago es, ¿usted tiene al Cristo de la verdad? ¿Es Cristo su Señor? ¿Es Cristo su Salvador? ¿O usted se está encomendando tal vez a un ídolo en bancarrota? Y no hablemos solo de las imágenes de alguna manera religiosas, hablemos de su dinero, hablemos de su orgullo, hablemos de su prestigio. ¿Usted se está confiando en eso para salvarse? ¿Mm? ¿Esa es su devoción? Hermano, lo que la Biblia dice es que será maldito con todo y su Dios falso, todo aquel que no viene a Cristo y le reconoce y cree en Él como su Señor, como su Salvador, como el que dio su vida por usted, el que murió y resucitó. Y como vimos, hermano, ¿cuál es el paso? Humillarse delante del Señor y creer, porque dice la Biblia que todo aquel que no cree ya está condenado. Juan 3:36 también dice que la ira de Dios está sobre usted. Hermano, querido amigo, créale al Señor, créale lo que dice la palabra y abra la palabra y vea el evangelio que le puede salvar y proteger. Vamos a orar, mis hermanos, en el nombre del Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, que es buena, que es viva y que es eficaz. Sabes la realidad que estamos viviendo los creyentes y sabes la realidad, Señor, tú ya lo sabes, a la que tal vez nos podemos enfrentar en una semana, en un mes, en un año, en los próximos 5 años. Y lo que ven nuestros ojos no son cosas fáciles, Señor. Vemos una multitud de personas que se han levantado en contra de lo que tú llamas bueno, en contra de lo que tú llamas santo,
en contra de lo que tú llamas verdad. Y hoy nosotros como hijos tuyos, Señor, quedamos en medio, Señor. Hoy muchos no nos quieren, muchos nos desacreditan y tal vez se pondrá peor, Señor. Por eso nos encomendamos a ti, porque tomamos esa promesa, Señor, de que todas estas cosas son para que no confiemos en nosotros mismos, sino aprendamos a confiar en ti y se vaya el temor de nuestras vidas y se refleje en testimonio, en proclamación de tu palabra, en modelos bíblicos para llevar tu evangelio, Padre. Te pedimos por esta iglesia, para que tú nos des mucha sabiduría para dar cada paso en tu providencia, Señor, mirando las circunstancias para que tu nombre sea exaltado en todo. Delante de ti ponemos nuestra vida en el nombre del maravilloso Salvador que tenemos, el Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, un abrazo para todos. Muchísimas gracias.